Queridos hermanos, creo de que la Iglesia Ríos de Agua Viva va a entender muy bien este mensaje porque lleva en su consigna este tipo de temas. Una iglesia bíblica, creciente y misionera. Quisiera recordarles que el próximo domingo le vamos a levantar una ofrenda para el viaje misionero que estaremos haciendo el pastor César García. Dicho sea de paso, él va a estar predicando con nosotros el próximo domingo. Y un servidor, estaremos yendo a San Cristóbal, Cobán, Guatemala, allá con ASOSAP. Y al CETECA, al Seminario Teológico Centroamericano. Ahí también estaremos compartiendo y viendo lo que Dios está haciendo y qué diferencia está haciendo también Ríos de Agua Viva en la vida de muchos estudiantes de Biblia y también en la vida de estas comunidades indígenas. Estén orando por eso, dicho sea de paso. Cuando salía de la tienda de la Feria Latina, yo sé que muchos de ustedes no saben dónde está ubicada la Feria Latina, ¿verdad? Estoy haciendo publicidad. Llegué al carro y encontré esta pequeña imagen en mi vehículo. Dicen que no hay nada gratis, alguien tiene que pagar por ello. Y en realidad la tomé, me sorprendió, la tomé y la guardé. Luego noté en el reverso de esta tarjetita que no solamente están haciendo publicidad al catolicismo, sino también dice que dan consejería espiritual, limpias, amarres y curaciones. Quita el número de teléfono, hermano. Atraigo, ato, regreso al ser amado en horas. ¿Está sufriendo usted, hermano? Resultado en solo 24 horas, garantizado. Queridos hermanos, aunque usted lo quiera reconocer o no, lo quiera ver así o no, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Eso lo dice mi Biblia, lo dice la palabra de Dios. O nosotros estamos trabajando para los beneficios del reino de Dios, o estamos de alguna manera funcionando dentro de los valores, principios y de los propósitos del reino de las tinieblas. No hay lugar para quedar en medio y decir yo no soy ni de aquí ni de allá. No, aún su inactividad de alguna forma está cooperando. Como alguien dijo por ahí, el mal prospera no porque los malos estén haciendo muchas cosas malas, sino porque aquellos que decimos ser buenos no hacemos absolutamente nada para detener el mal. Por lo tanto, el no hacer, de alguna manera estás participando en algo. ¿De parte de quién usted está luchando? ¿En qué escuadrón se ha enlistado su nombre? ¿En el reino de la luz, en el reino de Dios o en el reino de este mundo, en el reino de las tinieblas? De alguna manera usted tiene que estar haciendo algo para cualquiera de los dos reinos. Por esa es la realidad. Consciente o inconscientemente estamos funcionando dentro de estos dos reinos espirituales. Y en el mundo sabemos que hay miles de religiones en el mundo. Cantidad de religiones, incontables quizá. Tiene que haber una religión verdadera y todas las demás tienen que ser falsas. ¿Están conmigo? O si no, pues vamos a pensar de una manera muy liberal y abierta y decir que todas las religiones tienen algo bueno y que todas las religiones te conducen a Dios. No, no todas las religiones te conducen a Dios. Ni siquiera hay religión que te conduzca a Dios, sino que hay solamente un Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa religión y ese mensaje solamente lo predica el evangelio, el cristianismo. No es por ser exclusivo, pero la verdad en realidad es exclusiva, la verdad es limitada.
Tiene que limitarla. La mentira puede abarcar mucho, ¿ok? Así es que hoy quiero llamar la atención en la responsabilidad de la iglesia, nosotros como iglesia. ¿Cuál es nuestra principal responsabilidad? Además de glorificar, de adorar a Dios y disfrutar para siempre de Él. ¿Por qué estamos puestos en este mundo? ¿Por qué aún estamos aquí? ¿Por qué Jesús, cuando ascendió al cielo, por qué no tomó a sus discípulos y lo llevó con Él mismo para entrar a la gloria de Dios? No solamente a sus discípulos, sino a su mamá y a todos aquellos que realmente creían en Él. Pensemos en los 120 que estaban esperando la llegada del Espíritu Santo en el aposento alto, allá según Hechos capítulo 2. ¿Por qué Jesús no los tomó con ellos? Porque Jesús tenía un propósito que necesitaba ser cumplido a través de la iglesia. Hoy quiero hablar, por lo tanto, acerca de este tema. Entre su ascensión y su regreso debemos anunciar a Cristo. Anunciemos a Cristo. Así es que vaya conmigo a las Escrituras y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 6, y daremos lectura hasta el versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria sea al Señor. Y gracias a Dios por su palabra y este registro acerca de la asunción del Señor Jesús. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Maravilloso Dios y Padre que estás en los cielos, queremos reconocer que solamente tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria, la alabanza, el poder, por los siglos de los siglos. Dios mío, gracias por haber enviado a Jesús para buscar y rescatar a todos que nos habíamos perdido. Dios mío, ahora tú nos has dado un encargo, nos has mandado no solamente a nuestra pequeña ciudad, sino también hasta lo último de la tierra, hasta que todos escuchen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Suplicamos, por lo tanto, que a la medida que estudiamos tu palabra, nos des un espíritu de revelación, nos ilumines con tu Santo Espíritu para conocer, oh Dios, tu mensaje, aplicarlo en nuestras vidas y no nos dejes tranquilos, Señor, hasta hacer lo que se supone que debemos de estar haciendo cada uno de nosotros. Y si alguno de acá aún no te conoce, oh Padre eterno, que este sea un buen momento para que también se una a las filas del Señor, a las filas de la iglesia, y que podamos juntos también servirte con amor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo no sé cuáles serían los últimos temas que usted abordaría en el hecho de su muerte. O si piensa en las personas que usted ha tenido que despedir lamentablemente, ¿cuáles son esos temas que vienen a la mente? Tienen que ser temas extremadamente importantes.
¿Cuál fue el tema de Jesús antes de despedirse de sus discípulos? Ya sus discípulos no podrían gozar de su presencia corporal de Jesús. Ellos consideraban que de pronto Jesús se quedaría con ellos, habiendo vencido el gran enemigo como es la muerte. ¿Qué podría ser imposible para el Señor Jesús? Entre la asunción y el regreso, la iglesia ha sido puesta por Cristo como un representante de Cristo aquí en la tierra. Por eso es que somos el cuerpo de Cristo. Nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. A veces lo representamos bien o mal. Y tenemos una misión en específico. Y es la misión de comunicar el evangelio que da salvación a los pecadores. El único mensaje que el mundo realmente necesita escuchar para poder ser salvo de una eternidad sin Dios. Es necesario, por lo tanto, darle valor a lo que Jesús habló momentos antes de ascender al cielo. Y expondré este pasaje bíblico, es decir, del versículo 6 al versículo 11, que habla de los últimos momentos de Jesús con sus discípulos, el momento en que ascendió y también la promesa de su regreso. Lo voy a predicar en 3 sermones porque es demasiado rico en contenido como para abordarlo en un solo sermón. Hoy centraré mi atención del versículo 6 al versículo 8, del versículo 6 al versículo 8, donde nos habla de la importancia de que nosotros seamos testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Y voy a exponer este sermón en 3 partes. En primer lugar, voy a hablar acerca de la confianza que tenemos que tener los creyentes en los tiempos de Dios y en los tiempos precisamente del establecimiento del reino de Dios aquí en este mundo. No debemos perder paciencia, no debemos desesperarnos, no debemos perder la fe. Hay que confiar en el tiempo de Dios. En segundo lugar, voy a hablar de la capacidad del creyente a través del Espíritu Santo, capacitados en el poder de Dios. Y por último, comprometidos con el llamado de Dios. Voy a hablar de 3 cosas: confiados en los tiempos de Dios, capacitados en el poder de Dios y comprometidos con el llamado de Dios para su iglesia. Y yo baso este sermón en 3 palabras principales que usted va a encontrar ahí en ese texto. Y yo quiero que agarre su Biblia y la marque si es posible, si trae un lápiz. Le animo a que traiga el lápiz, traiga una libreta para anotar, porque eso le va a ayudar. Quizás si usted es como yo, que se nos olvidan algunas cosas, pero quizás si las anota va a aprender y va a crecer. En el versículo 6 dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 6, que entonces los que se habían reunido le preguntaron, le hicieron una pregunta diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros, y marque esa palabra, saber los tiempos. Saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, marque esta otra palabra, recibiréis. Hay algo que recibiremos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y marque esta otra palabra, y me seréis. Saber, recibir y ser. Saber, recibir el Espíritu Santo y ser testigos de Cristo. Y básicamente ahí está el mensaje del Señor. Abraham, un hombre de fe, referente en el pueblo judío, el padre según la sangre del pueblo judío, y también el padre de aquellos que hemos creído en Cristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Dios había llamado a Abraham para que de Abraham naciese el Hijo de Dios que traería salvación al mundo. En ese sentido somos hijos de Abraham, en el sentido espiritual. Abraham fue llamado por Dios de la tierra de Ur de los Caldeos, según señalan las Escrituras. Y Dios solamente le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y te llevaré a una tierra y haré de ti una gran nación. Pero dice las Escrituras que Abraham salió de ese lugar, pero Abraham no sabía a dónde iba. No sabía, no tenía los detalles, no tenía el mapa específicamente. A este lugar me está guiando Dios. ¿Y qué es lo que quiero
ilustrar con la historia de Abraham. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con que él, aunque no entendía específicamente cómo Dios haría lo que iba a hacer y hacia dónde Dios lo dirigía, él pudo confiar en Dios. Y lo que pasa con nosotros a veces es que si no entendemos, no entendemos las razones y las lógicas, argumentos lógicos, nos cuesta creer y confiar en el Señor. Dios obra de una manera diferente. Él quiere que nosotros confiemos y en el camino muchas veces Dios nos va a ir mostrando y nos va a ir iluminando para entender los detalles, pero nos basta con obedecer a aquello que claramente Dios nos está marcando que debemos de hacer. Todo esto surge del interés de los discípulos. Mire usted el versículo 6 en específico. Ellos tenían una pregunta. Jesús venía hablando acerca de el reino de Dios, como dice el versículo 3 al final. Estuvo alrededor de 40 días con los discípulos después de su resurrección. Jesús estuvo alrededor de 40 días con sus discípulos, yendo y viniendo, apareciendo y desapareciendo. Y lo que les enseñaban eran asuntos del reino de Dios. Pero ellos tenían una inquietud todavía. Ellos tenían otros planes, por decirlo así. Tenían otros proyectos. Y es que ellos estaban interesados en el reino de Israel. El reino de Dios y el reino de Israel. El reino de los cielos y el reino de la tierra. Y está bien, porque era legítimo que ellos consideraran de que Jesús fuese a implementar, a establecer el reino o restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Era lógico pensar, Jesús es el Mesías, no habían quedado ninguna duda. ¿Por qué? Porque había vencido incluso el poder de la muerte. Ellos esperarían entonces que ahora este Jesús resucitado y glorificado restableciera el reino a Israel. Y desde Israel, desde Jerusalén, Jesús gobernara a las naciones. Era legítimo, por lo tanto, la pregunta. De ahí surge la pregunta de ellos. ¿Restaurarás el reino a Israel? Dice la Biblia, por ejemplo, en Isaías 2, 1 al 14, para que entendamos lo que los discípulos están preguntando. Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que hablan de que Dios daría un reino perpetuo de la simiente de David. Jesús, hijo de David, ¿se acuerdan? Entonces, ellos consideran que Jesús los va a establecer. Zacarías 8, 22, 14, 16, Isaías 66, 18, Miqueas 4, 2. Pero Isaías 2, del 1 al 4, le voy a dar lectura para que comprendamos un poquito el trasfondo, por qué los discípulos están haciendo esta pregunta y por qué la consideran tan importante para ellos. Quizás para nosotros no es tan relevante. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Dice la palabra del Señor en Isaías 2, del 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. ¿Qué es esto? Es una anticipación del reino de Dios teniendo una sede en Jerusalén, que de hecho nosotros esperamos que ese reino, le llamamos el reino milenial. Por 1000 años Jesús gobernará al mundo desde Jerusalén, precisamente. Entonces este era el reino que ellos querían ver restablecido, reestructurado, porque recordemos que ellos vivían bajo el dominio del Imperio Romano. Era natural que ellos esperaran, que ellos estuvieran ese anhelo y estuvieran ansiosos por ver a Jerusalén gobernando a las naciones, como está prometido en el Antiguo Testamento. Y por eso la pregunta. La pregunta asume algo, pero ignora algo más. Asume de que Jesús restaurará el reino de Israel. Aunque Jesús también venía hablando del reino de Dios, según el versículo 3 de este mismo capítulo. Pero ignora algo muy importante, ignora los tiempos. Y por eso la pregunta que revela el interés de ellos por saber, conocer los tiempos. ¿Cuándo se darán estas cosas?
Ellos no dudaban de que Jesús tenía el poder y restauraría el reino de Israel. Ellos lo que no entendían era cuándo, en qué momento se darían estas cosas. En qué momento Israel se levantaría como la cabeza de los montes, la cabeza de las naciones. Y sería el referente de las naciones. Y las naciones vendrían a Israel para tomar consejo y para ser juzgados por el Mesías. ¿En qué momento se darían estas cosas? ¿Cuándo? Y esa es una de las preguntas muchas veces que nos incomoda a nosotros. Y a veces tenemos conflictos internos o conflictos con Dios incluso. En cuanto a los tiempos, queremos conocer los tiempos. Quiero moverme pero con una claridad, Señor. Que me reveles, me ilumines, me enseñes específicamente. Y a veces incluso tenemos la osadía de negociar con Dios. Si tú me das, si tú me revelas, si tú me muestras específicamente de esta forma, yo te voy a servir o yo voy a hacer esto, lo otro. Queremos conocer los detalles del plan de Dios. Pero en esta parte del sermón yo solamente quiero que notemos que Jesús quiere más bien algo diferente. Él solamente quiere que nosotros confiemos en lo que Él está haciendo. Simplemente confiar en los tiempos del Señor. No apresurar los tiempos de Dios. Hay cosas buenas que tú quieres, pero no es el tiempo de Dios. Y tienes que confiar en ese Dios que tiene sus tiempos determinados. Hay personas que se quieren casar a los 12, 13 años. Están buscando pareja. Ya para casarse. Pero no es el tiempo de Dios. Es que se me va a ir y va a ir con otro y la voy a perder. Piérdela. O piérdelo. Ya si es de Dios, Dios te lo va a guardar. Pero buscar los tiempos perfectos de Dios. Y son perfectos porque están acomodados en un momento preciso en que las condiciones se den para que eso ocurra y que pueda funcionar. Eso es algo perfecto que tiene la garantía de que va a funcionar. Mientras que nuestros tiempos son muy imperfectos. Nos adelantamos o nos atrasamos en muchas cosas. Nos adelantamos para lo malo y nos atrasamos mucho para lo bueno. Nos adelantamos para muchas cosas que Dios nos ha dicho, no lo hagas, no vayas. Pero nos atrasamos para aquellas cosas que Dios nos está llamando a hacer, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí? ¿Se identifica conmigo? En realidad, los tiempos de Dios son los que debemos de nosotros procurar. No vamos a entender muchas cosas, pero quizás vamos a tener muchas interrogantes todavía. Quizás Abraham tenía muchas interrogantes, los discípulos tenían muchas interrogantes, pero veamos cómo respondió Jesús a esta pregunta. Dice el versículo 7, y les dijo, esta fue la respuesta de Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes, no les corresponde a ustedes como discípulos, mensajeros de Dios, conocer los tiempos. Estos tiempos han sido establecidos en la autoridad suprema que goza el Ser Supremo, que es Dios, y no ha deseado revelarnos los tiempos o el tiempo en que estas cosas ocurrirán. Note que Jesús no niega de que el reino de Israel le será restaurado. No niega eso. Simplemente le está diciendo, a ustedes no les corresponde conocer estas cosas. Hay muchos que están interesados en los tiempos, cuándo ocurrirá, en qué momento, y le encanta meterse al Apocalipsis, y a mí me encanta también el Apocalipsis. Pero a veces dejamos de hacer las cosas que están claramente reveladas por Dios para meternos a cosas que están bastante difíciles de conocer e interpretar. Y ignoramos las cosas básicas de la vida cristiana. Nuestra responsabilidad en iglesia, nuestra responsabilidad como esposo, nuestra responsabilidad como esposa, como hijos. Olvidamos estas cosas. No está mal aquello, pero está mal descuidar esta parte. A los discípulos no les correspondía. Simplemente a veces no te va a corresponder a ti conocer ciertas cosas. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero las cosas ocultas son para Dios. Y hay que dejarlo. Si Dios no ha querido revelarnos esas cosas, es simplemente porque Dios considera que no son importantes para nuestro vivir ni para nuestro crecimiento espiritual. Si Él hubiese considerado importante para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual, Dios la hubiese revelado. Simplemente hay que ajustarnos a las cosas que Dios nos ha mostrado en su palabra. Cuando hablamos del tiempo también de el reino de Dios, cuando se va a concretar, por no decir que hay un reino espiritual que tiene que ver con el gobierno de Dios en nuestras vidas. Eso es el reino de Dios, hermano, al final.
El reino de Dios no es nada más Jesús gobernando a las naciones, que eso se va a dar en su momento, sino el reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús, y el reino de Dios está entre vosotros. Reino, en realidad esa palabra, basilea, también se puede traducir como gobierno, el gobierno de Dios. O sea, Dios gobernando nuestras vidas, gobernando la vida de nuestros hijos, gobernando la vida de nuestro matrimonio. Es Él gobernando con su poder y su señorío en nuestras vidas. Ese es el reino de Dios en realidad. Y experimentamos de esa manera el reino de Dios. Pero en cuanto a la consumación de los tiempos, que es la pregunta principal de los discípulos, obviamente, veamos lo que nos aconseja segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice la palabra del Señor, porque a veces nosotros tendemos a caer en el desánimo, que porque Dios no ha regresado, y tendemos a olvidar que hay un día establecido por Dios, en el tiempo de Dios. Dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice que el Señor no retarda su promesa de su advenimiento, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es decir, Dios no se ha olvidado de sus promesas. Él tiene un tiempo establecido, pero mientras tanto, entre la ascensión de Jesús y el regreso de Jesús, nosotros tenemos que cumplir con una responsabilidad. ¿Qué es lo que dice la segunda parte de este pasaje bíblico? Mire lo que dice el versículo 8. Pero, es decir, está diciendo, no les toca a ustedes conocer los tiempos que Dios ha establecido, que Dios ha fijado en su autoridad, como Dios gobernador de todas las cosas y supremo. Dice el versículo 8, pero hay algo que ustedes tienen que hacer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, este versículo encierra grandes verdades donde debe estar anclada nuestra fe y la dependencia total, no solamente del creyente, no solamente el qué hacer del creyente, sino el qué hacer de la iglesia en general. Dice en primer lugar este versículo que es necesario que nosotros recibamos el poder del Espíritu Santo para poder, y voy a enfocar dos cosas aquí, para poder ser lo que Dios quiere que seamos, para poder ser esas personas que Dios usa y para poder hacer de acuerdo a los propósitos y los planes de Dios, hacer la voluntad de Dios. El ser y el hacer. El mundo se enfoca en el hacer. Si yo te contrato en una compañía de cortar zacate, a mí no me interesa cómo esté tu vida. Lo que tú